Y se ve la pantalla, ¿verdad, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Entonces, ¿ya pueden grabar o lo tengo que grabar yo? ¿Sí? Ok, ok. Listo. Entonces, ya comienza a ver qué son. Sí, comenzamos. Bueno, en primer lugar, chicos, buenas tardes. Gracias por la ayuda en el tema Zoom de una de sus compañeros. Vamos a continuar con las clases, o trazarnos mucho, ¿no? Toca esta semana es injuria renal aguda. Entonces, como los había mencionado en las sesiones anteriores, nosotros vamos a encontrar en Internet pues varios nombres, ¿no? Desde insuficiencia renal aguda, desde falla renal aguda, incluso hasta fracaso renal agudo, ¿no? Entonces, eso es prácticamente son sinónimos, sino que la comodidad del caso hace que yo lo mencione como injuria renal aguda, no como insuficiencia quizás porque denota solamente la no funcionalidad del órgano mismo y ya en los últimos tiempos, en los últimos años, ya se habla de otro término, que es la enfermedad renal aguda, ¿no? Entonces ya eso lo vamos a esclarecer, de aquí hay una diapositiva específicamente para esa terminología. Entonces, recordemos nosotros, pues, que, eh, a ver, ya, recordemos nosotros, pues, que en la primera parte del siglo XX, el diagnóstico de IRA solamente se basaba en cuando un paciente tenía una disminución de la diuresis de manera brusca, o sea, cuando había oliguria, y que se desarrollaba rápidamente los síntomas urémicos. Entonces, ¿cuáles eran esos síntomas urémicos? Como ustedes bien saben, la urea tiene más o menos el 98% de disponibilidad en donde está el agua, mejor dicho, van de la mano, ¿no? Y el agua está, pues, para hacerlo razonablemente en todo nuestro cuerpo, está en el cerebro, está en los pulmones, está en el estómago, ¿no? Está en la piel incluso, ¿no? Entonces, cuando esta urea, que en los valores normales son de 20 a 40, y la creatinina, que los valores normales es de 0.6 a 1.2 se elevaba, entonces había ciertas manifestaciones. Comenzamos desde, por ejemplo, a nivel neurológico, las manifestaciones pues eran desde los trastornos del sensorio, ¿no? Desde somnolencia, estupor, coma, convulsiones, incluso es que podrían llegar al fallecimiento. Bajamos un poco más en la parte respiratoria, había complicaciones como congestión pulmonar, como edema agudo pulmonar. A nivel gástrico estaba lo que nosotros llamamos la gastropatía urémica, que se podía manifestar en sus primeros inicios con disgeusia, ¿no? Hiporexia, anorexia, náuseas y vómitos. Frecuentemente las náuseas y vómitos eran matutinos cuando ya esto se cronificaba, ¿no? Luego en la parte de piel, podríamos decir así, estaba el prurito, ¿no? Estaba el prurito. También había sintomatología en la cuales había trastornos hematológicos, como por ejemplo presencia de petequias, presencia de equimosis, ¿no? No necesariamente en la disminución de las plaquetas, pero sí en la funcionalidad. Entonces, anteriormente, ¿cómo se hacía el diagnóstico de injuria renal aguda? Era que un paciente que no orinaba o que orinaba poquito, o sea, una oliguria de manera abrupta, y los síntomas urémicos, cualquiera de los que ya hacía mención. Entonces, lamentablemente los pacientes morían por las consecuencias clínicas del deterioro grave de la función renal. ¿Cuáles fueron esas primeras causas de fallecimiento o cuáles son las causas más importantes de fallecimiento en esos pacientes? Hemorragia gastrointestinal, lo que les decía, ¿no? Por los síntomas urémicos. Hemorragia digestiva alta en forma de melenas o hemorragia digestiva baja en forma de rectorragia. Edema agudo pulmonar, debido a que el paciente había pérdida de la capacidad de la diuresis, o sea, oliguria, anuria, y el líquido se acumulaba. Entonces, había un cuadro respiratorio de congestión pulmonar o de edema agudo pulmonar.
Y también había repercusión cardíaca, como por ejemplo las arritmias. Entonces, el paciente al no orinar también había disturbios hidroelectrolíticos. Uno de ellos importantísimo, como habíamos mencionado en la primera clase, era la hipercalemia, ¿no? Que podría originar arritmias cardíacas con infartos. Eh, lo que vamos a tener acá es la definición de la injuria renal aguda, ¿no? Ya habíamos mencionado en clase anteriores que la definición viene a estar dada por un descenso brusco de la función renal que puede suceder en horas, días o semanas, ¿no? Pero que nunca va a exceder más de los 3 meses. Esta disminución brusca o este descenso del filtrado glomerular se va a expresarse en la aparición de trastornos de ácido base, como la acidosis metabólica, trastornos hidroelectrolíticos y además también con la retención de productos nitrogenados. Uno de ellos es la urea y otro la creatinina. Pero acá hay un término que nosotros debemos recordar. A diferencia de las épocas anteriores, ahí decía que solamente nosotros nos íbamos a dar cuenta cuando hay una disminución del volumen urinario, o sea, de una oliguria. En estos casos, en los tiempos actuales, ya no se habla de solamente disminución del volumen urinario. ¿Qué quiere decir? Que un paciente puede tener una injuria renal aguda con una oliguria o con una anuria, como que también puede tener una injuria renal aguda con la preservación de la diuresis, que generalmente se da en afectaciones tubulares. Entonces se define como la elevación de la concentración de la creatinina en el plasma, o sea, un aumento por encima del 0.3 miligramos por decilitro o incremento del 50% de la creatinina basal. A su vez, puede o no puede haber descenso de la diuresis menor a 0.5 mililitros kilo hora durante al menos 6 horas o más, ¿no? Miren ustedes, y acá está el cuadrito en que les hacía mención. El primero en donde dice aquí, ¿no? Eso es en inglés obviamente, aquí es injuria renal aguda. Mira, duración menos de 7 días. ¿Cuáles son los criterios funcionales? Lo que habíamos estado mencionando, ¿no? Incremento de la creatinina sérica por encima del 50% de la línea basal, ¿no? O con el incremento de 0.3 miligramos por decilitro, ¿no? Y con los valores de oliguria. Pero ojo, recuerden ustedes que puede haber injuria renal aguda con diuresis normal, o sea, con diuresis por encima de 0.5 mililitros kilo hora, ¿ya? El siguiente término AKD, corresponde a la enfermedad renal aguda, o sea, ahí la D es disease, ¿no? Enfermedad renal aguda. Y eso corresponde cuando ya la injuria renal aguda aumenta en el tiempo, progresa en el tiempo hasta antes de los 3 meses. O sea, en pocas palabras, hasta los 7 días, 7, 9 días es injuria renal aguda. Si quieres llamarlo insuficiencia renal aguda, en buena hora. Si lo quieres llamar falla renal aguda o si lo puedes llamar fracaso renal agudo. Posteriormente a ello, hasta antes de los 3 meses, vendría a ser una enfermedad renal crónica, enfermedad renal aguda. Y ya cuando pasa los 3 meses, ya tenemos lo que es la enfermedad renal crónica, CKD, ¿no? Chronic Kidney Disease, enfermedad renal crónica. Y ahí están los 3 criterios que yo había mencionado en la primera clase. El tiempo, más de 3 meses, la tasa de filtrado glomerular por debajo de 60 mililitros por minuto y los marcadores de daño renal. Entonces, miren ustedes, ahí están los criterios para definir cuándo es una injuria renal aguda, cuándo es una enfermedad renal aguda y cuándo es una enfermedad renal crónica. Y esta relación, ¿qué quiere decir? Quiere decir este cuadrito es muy importante porque miren ustedes, ¿no? En medio está la injuria renal aguda y hay una intersección entre la enfermedad renal aguda y también la enfermedad renal crónica. Esto hace mención, doctores, a que un paciente crónicamente enfermo puede tener una IRA. O sea, lo que algunas historias clínicas ustedes van a encontrar IRA sobre una RC
o también van a encontrar bajo el nombre de enfermedad renal crónica reagudizada. ¿Cómo así, doctor? Planteamos un ejemplo. Yo tengo un paciente de 50 años de edad que es diabético, hipertenso de larga data y que pues su creatinina basal está en 2.0, o sea, por encima de lo normal, 2.0 con una urea de 60, pero lleva en controles cada 3 meses por nefrología. O sea, tiene una enfermedad renal crónica, probablemente en estadio 2, ¿no? Por el nivel de la creatinina que estamos mencionando, pero que lleva regularmente su control cada 3 meses con médico nefrólogo y no ha presentado descompensaciones. Pero este pacientito que tiene una enfermedad renal crónica puede presentar agudizaciones que generalmente se manifiestan con enfermedades como por ejemplo neumonías, como por ejemplo infecciones del tracto urinario, como por ejemplo deshidrataciones, diarreas, ¿no? Entre otros. ¿Qué quiere decir? Que un paciente crónicamente enfermo puede tener un aumento de la creatinina por encima de su basal y luego, una vez pasado ese episodio, si es que es bien tratado, o sea, si la neumonía está bien corregida, si la infección del tracto urinario está bien corregida, si las deshidrataciones yo lo voy a hidratar adecuadamente, podría volver a regresar al valor basal. O sea, en términos numéricos, si yo tengo una creatinina en 2 y tengo una neumonía y mi creatinina se eleva a 4, 4.5 y la urea que tengo, lo basal que está en 60, me eleva a 80, 100, 120, si yo corrijo bien esos factores, puede ser infecciosos, son factores de deshidratación, y logro revertir a la creatinina basal, pues yo voy a considerar como una injuria renal aguda sobre una enfermedad renal crónica o también llamado enfermedad renal crónica reagudizada, ¿no? Muy bien, mira, entonces ahí yo, ¿eso qué quiere decir, doctor? ¿Que existe la ira sobre la ARC? Claro que sí. ¿Existe un paciente que puede elevar su creatinina estando crónicamente enfermo y luego revertir hacia su valor basal? Sí, claro que sí. Ojo, a su valor basal, no a valores normales. Eso que quede bien claro. Porque si lo basal en el paciente es 3 y se eleva hasta 5, pues va a regresar hasta el valor basal que es 3, ¿no? Ya no, probablemente no regrese a valor normal que es 1.2 o quizás menos. Mira tú, la epidemiología de la injuria renal aguda, ¿no? Tenemos adquirida en la comunidad, hospitalaria y la UCI. La incidencia en adquirida en la comunidad es menos del 1%, ¿no? La causa generalmente obedece a que el 70% es de tipo prerrenal, el 20% es postrenal, es intrínseca y en menos porcentaje, en 10% es renal, ¿no? El pronóstico es bastante bueno, hay una recuperación casi del 95%, hay una supervivencia casi del 95%. En las injurias renales agudas hospitalarias, mira tú, es del 2 al 15% su incidencia. La causa puede ser múltiple, a menudo el pronóstico es malo y la supervivencia abarca hasta el 50%. Y en las UCIs la incidencia sí es alta, hasta el 30%. La causa suele ser multifactorial, o sea, suele ser un paciente que, vamos, imaginándonos, ¿no? Ingresa por una neumonía, pero posteriormente o ingresa por una operación, imaginemos, ¿no? Por una apendicitis perforada con este, como presencia de material, por ejemplo, ¿no? No modificable. Pacientes con hipertensión arterial,
con diabetes, con hepatopatía crónica frecuente, por ejemplo, paciente con una cirrosis hepática, ¿no? Que tiene ascitis, o sea, que tiene un volumen abundante en cavidad abdominal, ¿no? Eso es como una captura de tercer espacio. Y con eso lo tiene depletado el intravascular. No lo voy a cambiar eso, por más que le haga paracentesis. Es un factor de riesgo no modificable. Enfermedad coronaria, ¿no? Enfermedad coronaria. Infartos de miocardios recientes o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad vascular periférica o alguna neoplasia maligna, ¿no? Neoplasia maligna. Esos son factores de riesgos para desarrollar una ira no modificables. Doctor, ¿pero qué tiene que ver la neoplasia? Pues puede estar recibiendo quimioterápicos. Y recuerda tú que hay algunos antineoplásicos que afectan el riñoncito. Doctor, ¿qué tiene que ver la enfermedad, el EPOC? De igual manera, ¿no? ¿Y cuáles son aquellos factores que sí yo interviniendo voy a evitar quizás en cierta forma que desarrolle una injuria renal aguda? Mira, corrigiendo la anemia, ¿no? En procesos de sepsis, ¿no? Corrigiendo, digamos que los antibióticos a su tasa de filtrado glomerular estimado y dando los antibióticos adecuados. En traumatismos, ¿no? En cirugías cardíacas, cirugía mayor, no cardíaca. Contraste iodado, doctor, ¿qué tiene que ver? Bueno, actualmente ya se ve muy poco, ¿no? Pero sí podríamos de repente reducir la dosis al 50%, ¿no? Para evitar la nefrotoxicidad por contraste, aunque el término ya prácticamente ya se está dejando de lado, es más, ya no se habla casi de nefropatía por contraste. La sobrecarga hídrica, claro que sí, ¿no? Es un paciente, digamos, que tiene una insuficiencia cardíaca, o sea, un factor de riesgo no modificable, ¿no? Y que a ti te han dicho que lo tengo que hidratar correctamente al paciente para que no haga una injuria renal aguda, pero en ese afán de hidratarlo no haces un balance adecuado y más bien lo sobrecargas de volumen, ¿no? Sobrecargas, edemas, agudo pulmonar, congestión pulmonar. Mira, tú tienes que tener mucho cuidado cuando hagas tu balance hidroelectrolítico en pacientes con insuficiencia cardíaca, por ejemplo. En toxicidad por fármacos, ¿no? Lo que te decía, ¿no? En toxicidad por fármacos. De repente el paciente sufre a ver, se me ocurre, un abuelito tiene una caída y para el dolor le damos naproxeno, ketorolaco, ketoprofeno de manera crónica, ¿no? Por ahí vamos a de repente injuriar al riñón. O de repente el paciente tiene una tuberculosis, ¿no? Hay algunos fármacos antituberculosos que pueden causar injuria renal aguda o incluso hasta enfermedad renal crónica. Procedimientos de urgencia de alto riesgo. Y ahí es cuando, por ejemplo, hay algunos cirujanos que nos llaman a nosotros para dejar nuestras sugerencias. Nosotros decimos, si es que es muy importante la cirugía o el estudio, pues se tiene que realizar, obviamente, con la previsión del caso, ¿no? Como les dije otra vez, una buena hidratación, una corrección adecuada de los antibióticos o o evitar la nefrotoxicidad en estos pacientitos. Muy bien. Perdón, es lo mismo. Y acá viene a estar las fases de la injuria renal aguda, ¿no? Las fases de la fisiopatología, ¿no? Son 4 fases, ¿no? Está la fase de iniciación, la fase de extensión, la fase de mantenimiento y la de reparación. Entonces, en una primera instancia hay un daño, hay una anoxia, en la cual va a generar de repente una disminución de flujo sanguíneo renal y con eso, o sea, hipoxia, y con esto daño microvascular, ya sea por obstrucción, inflamación, ¿no? Que pueda causar incluso coagulación, ¿no? Entonces, en las primeras fases se van a dañar, van a producirse una serie de reacciones inflamatorias, va a estar inmiscuida ahí la liberación de las interleucinas, factor de necrosis tumoral alfa, va a haber una migración de células inflamatorias hacia el sitio de la lesión. Todo esto va a conllevar a que esta célula tubular muera.
sufre un proceso llamado apoptosis. Y obviamente, si sufre apoptosis, se va a expoliar, esas células van a ser eliminadas, ¿no? Esa ya vendría a ser la fase de extensión, que más o menos sucede hasta el día 3 o 4 o 5 de la enfermedad. A partir del día 3 hacia el día 7 o 9 vendría a ser la fase de mantenimiento de la enfermedad, en la cual hay la desdiferenciación, hay migración y proliferación, ¿no? Ya por el día 9 en adelante viene la fase de reparación, en la cual hay una recuperación de la polaridad de la membrana y hay una rediferenciación. Recuerda tú que en la fase de iniciación va a haber dos fenómenos importantísimos en la célula. Uno que va a ser la pérdida de las microvellosidades de la célula y otro es la pérdida de la polaridad. Esto va a hacer que las células tengan un proceso de apoptosis. Entonces, recordando, la fisiopatología de la injuria renal aguda se va a dividir en cuatro procesos o en cuatro fases. Fase de iniciación, en donde hay una hipoxia y daño microvascular, pérdida de las microvellosidades, pérdida de la polaridad. Extensión, que es la célula tubular sufre apoptosis y disminuye el flujo sanguíneo renal en esas células con la subsiguiente exfoliación. Y luego viene la fase de mantenimiento, en la cual hay una desdiferenciación, migración y proliferación celular, y la fase de la reparación, en donde hay una rediferenciación, recuperación de la polaridad de las células. Mira tú, y acá lo clasifica, acá hay un cuadrito interesante, en la cual pues lo vamos a, se podría decir, clasificar, si podríamos llamarlo así, en tres fases también, ¿no? Cuando esta clasificación es en base a la severidad, perdón, ¿no? A la severidad. Cuando, por ejemplo, es en el A, en que ven, es un daño leve, ¿sí? El B, un daño moderado, y el C, el último hacia abajo, es un daño severo. Entonces, en el daño leve, vamos a encontrar que hay una recuperación completa de la función y de la estructura de la nefrona, ¿no? Y hay en el B, en el daño moderado, ¿no? Vamos a ver que algunas nefronas se van a perder, ¿no? Algunas nefronas se van a regenerar mediante células progenitoras y hay mayor riesgo de progresión a enfermedad renal crónica y eventos cerebrovasculares. Y en el grado severo o en el C hay una gran reducción del filtrado glomerular. Ahí se va a perder bastantes nefronas, como dice ahí, muchas nefronas, ¿no? Y probablemente pocas nefronas logren regenerarse a través de los clones progenitores. Ahí se va a poner un proceso en marcha de una hipertrofia de nefrona remanente, ¿no? Y vamos a ver que pues el riesgo de progresión a enfermedad renal crónica y de eventos cerebrovasculares es mayor, ¿cierto? Entonces en la injuria renal aguda leve, pues hay algunas pérdidas de la estructura de la nefrona, pero se recuperan. No hay un riesgo de enfermedad cardiovascular. En el B moderado ya un poco más, digamos que es mayor, ¿no? Muy bien. Esto era la clasificación antigua, ¿ya? La clasificación antigua en las cuales teníamos los 5 parámetros, ¿no? De RIFLE, que nosotros llamábamos, que es el acrónimo de riesgo, injuria, falla, loss y E de enfermedad renal crónica. Mira tú, en la clasificación antigua teníamos 3 parámetros, a diferencia de las nuevas clasificaciones que solamente tenemos 2 parámetros. En la clasificación antigua, los 3 parámetros eran la variación de la creatinina, el descenso del filtrado glomerular y la reducción en la producción de orina. Por ejemplo, cuando hablábamos de riesgo, o sea, la categoría de riesgo, hablábamos del aumento de la creatinina
de 1.5 veces del valor basal, o que el filtrado glomerular disminuía más del 25%, juntos con una disminución o con la producción de orina o la diuresis por debajo de 0.5 mililitros kilo hora en 6 horas. Cuando hablamos de injuria, hablamos de un incremento de la creatinina por 2 del valor basal, cuando la tasa de filtrado glomerular disminuía en más del 50% y cuando la producción de la orina disminuía 0.5 mililitros kilo hora por 12 horas. En la categoría falla, el incremento de la creatinina, había incremento de la creatinina por cuando era más de 4 miligramos por decilitro, ¿cierto? O cuando la tasa de filtrado glomerular disminuía ya en más del 75%. Y había una diuresis de menos de 0.3 mililitros kilo hora en 24 horas, o cuando era anuria. Mírenme, estas tres recuerden bien riesgo, injuria y falla, porque más o menos se correlacionan con los 3 estadios de gravedad. Pero también incluía otros 2, esta clasificación Rifle, que era una lesión renal persistente o una falla renal establecida, que vendría a ser la pérdida de la función por encima de las 4 semanas, y de enfermedad renal crónica ya cuando era más de 3 meses, ¿no? O sea, una enfermedad renal crónica definida como tal. Pero también, luego, de esta clasificación, se veía pues que no había digamos que no estábamos bien convencidos, y surgieron las nuevas clasificaciones. Uno que es la clasificación Akin y otro que es la clasificación Cadigo, y también de la cinética de la urea, pero que generalmente no lo utilizamos. Mira tú, en la clasificación Akin es casi lo mismo, ¿no? Recuerden que les dije yo que nos demos cuenta en las 3 primeras en los 3 primeros estadios de la clasificación Rifle, o sea, de riesgo, injuria y falla. Miren la clasificación aquí, grado 1, 2 y 3, se parecen bastante, ¿no? Y miren la clasificación Cadigo del grado 1, 2 y 3 también. Grado 1, cuando la creatinina es por encima de 1.5, mira, igualito que riesgo. Grado 2, cuando es por 2, igualito que injuria. Y grado 3, cuando es por 3, mira, igualito que falla. O cuando la creatinina es por encima de 4 miligramos por decilitro. Y la diuresis prácticamente es lo mismo. Y si tú te das cuenta, tanto en la clasificación Akin como en la clasificación Cadigo, solamente tienen para evaluar 2 parámetros. El parámetro de la variación de la creatinina y el parámetro de la diuresis. Ya no consideran el descenso del filtrado glomerular, porque se vio que había mucha confusión, porque imaginemos que un paciente que tenga una creatinina normal y que de pronto le hagas digamos que una valoración rápida de un filtrado glomerular estimado y te salga por debajo de 25, podrías confundirte tú y pensar en una enfermedad renal crónica, y no era así. Entonces, por eso mejor sacaron ese parámetro y solamente utilizamos los 2. ¿Cuál se utiliza, doctor, más frecuentemente en la práctica hospitalaria? Akin y es que digo que prácticamente es lo mismo. Yo personalmente utilizo Akin, ¿no? Grado 1, por ejemplo, injuria renal aguda, grado 1, grado 2 o grado 3, o Akin 1, Akin 2 o Akin 3. En la clasificación cinética de la urea no se utiliza generalmente, pero igual está ahí para su información, ¿no? El grado 1, cuando la variación de creatinina en 24 horas es más de 0.3 y la variación de creatinina en 48 horas se mantiene. Grado 2, cuando sube de 0.5 a 1, y el grado 3, cuando de 0.1 a 1.5 y se evalúa a las 48 horas. No se utiliza frecuentemente, por si acaso. Entonces, luego pasamos a la etiología de la injuria renal aguda, ¿no? O del fracaso renal agudo, como dicen en la diapositiva. Entonces lo vamos a clasificar en 3 grandes grupos. Uno que es el grupo prerrenal, el grupo parenquimal o renal y el grupo postrenal, ¿no? Es la clasificación etiológica, ¿no? Antigua que tenemos, que es bastante buena.
En la prerrenal tenemos 3 ítems muy claro que ustedes tienen que recordar. Uno, que es la disminución del volumen circulante efectivo absoluto. Eso significa BCE, disminución del volumen circulante efectivo absoluto. 2, que es la disminución del volumen circulante efectivo relativo. Y 3, hipoperfusión por vasoconstricción, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el ítem 1, o en el primer ítem, ¿no? Por la disminución del volumen circulante efectivo absoluto, es todo lo que afecte al intravascular, ¿sí? Es todo lo que afecte a lo que está dentro del vaso. ¿Qué casos se pueden haber? Hemorragias, cualquier tipo de hemorragias, ¿ya? Digestivas, hemorragias traumáticas, hipovolemias traumáticas, por ejemplo, depresiones de volumen, náuseas, vómitos persistentes, diarreas, todo lo que afecte al intravascular. Disminución del volumen circulante efectivo relativo, todo lo que probablemente esté en tercer espacio. Por ejemplo, insuficiencias cardíacas, derrame pleural masivos, cirrosis hepática con ascitis, síndrome nefróticos, por ejemplo, ¿no? Hipoperfusión, generalmente en procesos de sepsis, de shock séptico, de falla cardíaca o de uso de AINES o YECAS, ¿no? Entonces, por favor, chicos, todo lo que afecte a la disminución de la volemia, ¿no? Del intravascular, va a ser volumen circulante efectivo absoluto. Todo lo que está fuera de la célula, pero que también afecta a la perfusión renal, por ejemplo, insuficiencias cardíacas, cirrosis, ascitis, síndrome nefrótico, sobrehidrataciones extremas, anasarca, ¿qué va a ser? Disminución de volumen circulante efectivo relativo. Y en procesos de sepsis, de shock séptico, ¿no? De falla cardíaca, uso concomitante de YECAS o de AINES, ¿qué va a ser? Hipoperfusión renal. Esto representa el 70% de los casos de injuria renal aguda. Luego vemos el parenquimal o parenquimatoso. Y ahí tenemos a las primeras causas que son vasculares, que involucran pues las vasculitis, hipertensión arterial maligna, oclusión de vasos. Luego vienen las glomerulares. Y en las glomerulares vamos a hablar de las glomerulopatías. 3 importantes que ustedes deben conocer. 1, la enfermedad de cambios mínimos o la glomerulonefritis de cambios mínimos, que generalmente se da en niños de 2 a 10 años, ¿no? De 2 a 10 años generalmente se da. Son córticos sensibles y tienen una recuperación de más o menos en un 90% de los casos, ¿no? Otra, que es la glomerulopatía focal y segmentaria, que generalmente se da en jóvenes entre 20 a 30 años de edad. A veces hay estudios que mencionan que es la progresión de una enfermedad de cambios mínimos y que progresa a focal y segmentaria, ¿no? Generalmente, pues estos pacientitos necesitan corticoides a altas dosis, a 1 miligramo por kilo, responden parcialmente y la progresión a enfermedad renal crónica es bastante frecuente. 3, la glomerulopatía membranosa, ¿no? Que generalmente se da en una edad entre 30 y 50 años de edad y se caracteriza porque tienen proteinurias masivas, ¿no? 4 gramos de proteínas al día, 10 gramos de proteína al día, 20 gramos de proteína al día. Hemos tenido pacientes con este tipo de glomerulopatía membranosa, ¿no? De ellos hay un dicho en la cual 1/3 de estos pacientes recuperan sin la necesidad de medicamentos o con medidas generales. 1/3 de los restantes responden bastante bien a los corticoides, pero 1/3 o el tercio último no responde a los antibióticos y también progresa a enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, glomerular, 3 tipos de patologías, o lo más frecuentes, porque hay más glomerulopatías. 1, cambios mínimos. 2, focal y segmentaria. Y 3, membranosa. También hay nefropatía por inmunoglobulina A, hay postestreptocócica, que también se da en pequeños, también otro tipo de glomerulopatías. Luego viene la nefritis tubulointersticiales, que es la inflamación, nefritis tubulointersticiales,
e infiltración tumorales. Las nefritis tumorales intersticiales, generalmente lo más común es por afectación de fármacos. Cualquier tipo de fármacos se ha relacionado mucho en los AINES, ¿sí? También pueden ser antineoplásicos, antituberculosos, entre otros, ¿no? Y luego la necrosis tubular aguda, que puede ser isquémica. Y la isquémica no es más que la progresión de la prerrenal que no le hemos, digamos que, limitado esos factores de riesgo, pasa a ser isquémica, ¿no? Y la tóxica, por tóxicos que pueden ser endógenos o exógenos, endógenos como por ejemplo los pigmentos biliares, cuando la bilirrubina total es más de 10, pueden haber pues este tipo de afectación. ¿Qué más? Con la CPK en casos de, o sea, la creatinina fosfatoquinasa en casos de rhabdomiolisis podría, como se llama, también afectar. Exógenos, ya lo sabemos, los fármacos, hay de los antibióticos que no están ajustados a la tasa de filtrado glomerular del paciente, entre otros. Y la postrenal, bueno, la parenquimal representa el 20%. De los casos de fracaso renal agudo y la postrenal representa el 10%, ¿no? La postrenal es facilito, generalmente se ve por procesos obstructivos, de plano. Gánate todo, si viene un caso clínico y te menciona por ahí cese abrupto de la diuresis, eso es postrenal. Pero tienes que identificar por qué. Cese abrupto de la función renal por cálculo, por tumoración, por neoplasias, por tumores retroperitoneales, ¿no? Por traumatismos, incluso también algunos, eso es causa postrenal. Y ahí lo único que se tiene que hacer es lo más pronto una derivación urinaria. Muy bien. Bueno, acá hay un poco más de ejemplos. Por ejemplo, en disminución de volumen circulante efectivo. Como les dije, en pérdidas de volemia, mira tú, diarreas, vómitos. También, mira, uso de diuréticos, como por ejemplo la furosemida, cuando está en dosis superiores a la que necesite o prolongados tiempos, ¿no? ¿Qué más? La falta de ingesta, mira tú, la sudoración, la restribución de tercer espacio, lo que les mencionaba, ¿no? Síndrome nefrótico, edemas, hepatopatías, pancreatitis, hilo paralítico, disminución del gasto cardíaco como un shock cardiogénico, infartos, vasodilatación periférica, shock séptico anafiláctico, ¿no? Y vasoconstricción renal. ¿Quiénes dan eso? Los antiinflamatorios no esteroideos, los YECA, o en caso del síndrome hepatorenal. Mira, te puede venir, ¿no? Causa de etiología, causa frecuente o es una de las causas de injuria renal aguda de tipo perrenal por vasoconstricción renal, ¿no? Y te coloco, por ejemplo, náuseas y vómitos, A, B, deshidratación, C, taponamiento cardíaco, D, shock anafilático, E, síndrome hepatorenal, ¿sí? Marca síndrome hepatorenal. Ahí te estoy pasando las fijas. Muy bien. La de etiología renal, por ejemplo, también te puede venir una pregunta, ¿no? Corresponde a patologías que pueden afectar a injuria renal aguda del tipo renal o parenquimal. Y todas esas de acá, mira, si son glomerulares, ya te dije, ¿no? Todas las glomerulonephritis que te he dicho. Y no solamente esas te dije, ¿no? También puede ser vasculitis, lupus eritematoso sistémico, mira, postinfecciosas, membrana proliferativa, síndrome de Gould-Pasteur. Y si es de la parte vascular, ¿qué puede ser? De grandes o pequeños vasos, de pequeños vasos más frecuentes, ¿no? El SHUG, o sea, el síndrome hemolítico urémico, PPT, que es púrpura trombocitopénica trombótica, el SID, que es coagulación intravascular diseminada, ¿no? Esclerodermia, hipertensión arterial maligna, entre otros. Cuando es daño tubular, pueden ser por antibióticos, contrastes, inmunosupresores, quimioterápicos, drogas, ¿no? Y daño en el intersticio, las túbulos intersticiales agudas. Mira, en postrenal, ¿qué puede ser? Es lo de abajo, ¿ya? Lo de arriba donde dice daño tubular, no. Ahí digamos que no se ha, no le he recortado bien, es abajito, solamente esta diapositiva solamente tomar desde donde dice obstructivo hacia abajo para hacer mención a los túbulos, ¿ya? Entonces, perdón, para hacer mención a la postrenal. Entonces, por ejemplo, obstructivo, ¿no? Patologías congénitas, una vejiga neurogénica, ¿no? Unas válvulas ureterales, uretro, CL,
o patologías adquiridas como litiasis, estenosis ureterales, HBPs, neoplásicas, cáncer de próstata, uretra, cervix, colon, metástasis, ¿no? Fibrosis retroperitoneal en procesos ginecológicos o infecciones que obstruyen la vía urinaria o también los túbulos. Muy bien, entonces dijimos, para algunos de mis grupos de rotación había mencionado las pruebas de función renal. Una de ellos, pues, es el uso de la creatinina sérica, pero lamentablemente la creatinina sérica no es un buen marcador de función renal, ¿no? Es lo que hay disponible, ¿no? La cistatina, la inulina serían mucho, mucho mejores, ¿no? Pero debido a su procesamiento y al costo, no lo utilizamos. Más frecuentemente utilizamos la creatinina, ¿no? Un laboratorio de creatinina está a menos de 10 soles, una prueba y es rápida de usar, pero la dificultad que tiene que no es un buen marcador, ¿no? De daño renal, ¿no? Generalmente se dice que se empieza a elevarse recién la creatinina cuando se ve deteriorado el 50% de la masa renal o el 50% del filtrado glomerular. Ahí recién se empieza a elevar. Es por eso que entonces dijeron los estudiosos, ¿no? Oye, tenemos que buscar alguna forma en la cual debemos detener más prontamente la evidencia que el paciente podría tener una injuria renal aguda. Y ahí vienen los biomarcadores, ¿no? Los biomarcadores en una primera instancia fueron vistos en cirugías cardíacas, en cirugías a nivel neurológico y que se demostró también pues que podrían funcionar o servir en la parte renal. Muy bien. Entonces ahí tenemos que los biomarcadores lo voy a dividir en marcadores de estrés, marcadores de daño y marcadores funcionales, ¿no? Y que pueden ser urinarios y pueden ser plasmáticos. Mira tú, entre los marcadores de urinarios de estrés, más frecuentemente tenemos el factor de crecimiento de la proteína 7 o parecido a la insulina, ¿no? Tenemos, mira tú, ese es urinario. Podría ser una pregunta, ¿no? Corresponde a un marcador de estrés, un biomarcador de injuria renal aguda de estrés que se dosa en la parte urinaria, ¿no? Ahí está, ¿no? La metaloproteína 2, por ejemplo. Ese es uno. Otro, el factor de crecimiento parecido a la insulina, 7. Ese es otro, por ejemplo, ¿no? Plasmático no hay en el plasma. Y los marcadores de daño renal, pues ahí vamos a tener a los más importantes, ¿cuáles son? Las hepcidina, la interleucina 18, el KIN1, o sea, la kidney injury, ¿no? La molécula de injuria tipo 1, ¿no? El ENGAL también, el N-acetil beta D galactosamina. Mira, por ejemplo, tenemos dos. Neutrófilo, también la proteína asociada a los neutrófilos, ¿no? También ahí tenemos varios de estos marcadores urinarios. Y de plasma, ¿quiénes tenemos? También tenemos a la hepcidina, al factor de crecimiento de hepatocito también, mira tú, ¿no? Entre ellos. ¿Y cuáles son aquellos que son marcadores de funcionalidad, que solamente son en el plasma? La cistatina C y la proencefalina A. Mira tú. Entonces podría ser también un examen, una pregunta, ¿no? Dentro de los biomarcadores de la injuria renal aguda corresponden a un biomarcador plasmático que sirve sirve como marcador de funcionalidad. Y te puedo colocar entre las alternativas cistatina C y proencefalina A y tú vas a marcar ahí, ¿ya? Muy bien, ¿qué más? Y acá está la clínica que les venía mencionando, ¿no? La clínica que les venía mencionando, como la urea está distribuida en todo el cuerpo a nivel neurológico, encefalopatía, ¿no? Encefalopatía podría haber, a nivel cardíaco, falla cardíaca, arritmias, debido a lo que es a la hipercalemia que podría tener un paciente que está con flujo urinario disminuido, o sea, en oligoanuria. A nivel gastrointestinal, altera la microbiota intestinal, ¿no? Puede provocar acidosis, cambio de la microbiota, ¿no? Puede originar náuseas, vómitos, sangrados incluso, ¿no? A nivel
en pulmones debido a lo que es a la disminución de la diuresis o a la retención de líquidos. ¿Qué puede haber? Una extravasación, ¿no? Formando pues una congestión pulmonar, un edema agudo pulmonar. Puede haber falla hepática, ¿no? Y puede haber también alteraciones en el crecimiento óseo, también puede haber. Mira tú, la relación de la gravedad de la injuria renal aguda y su supervivencia. ¿Qué quiere decir eso? Mira, ubícate en la línea morada, ¿no? La línea morada. La línea morada, la supervivencia va a ser mucho menor, ¿cierto? Mira, en el eje X, ahí dice, ¿no? Supervivencia de los pacientes en el hospital. Y en el eje Y dice los tiempos hospitalarios, ¿no? El tiempo en el hospital. Entonces, mira, mientras mayor sea el compromiso de la función renal, o sea, mientras mayor es el estadio de la injuria renal aguda, ponte estadio 3, y mientras más tiempo pase en el hospital, la supervivencia va a ser menor. Mira, casi el 50% en un estadio 3 a los 40 días. Y mientras menor sea el estadio de la injuria renal aguda, o sea, mientras menos compromiso tenga, va a ser la supervivencia mayor, casi el 95%. Obviamente, mientras más días pasen, también incrementa incrementa la mortalidad, en pocas palabras. Este cuadrito es importantísimo que ustedes lo saquen, ¿no? Lo sepan, ¿no? Y esto lo van a hacer con un ejemplo. El enfoque diagnóstico de la insuficiencia, mira, acá por ejemplo habla de insuficiencia renal aguda, ¿no? Este cuadrito, si bien es cierto, es antiguo, pero es importantísimo porque con eso ustedes van a establecer un buen diagnóstico. Es del 2015, es de Médice, pero sí es importantísimo. ¿Saben por qué? Porque mire, ahí vamos digamos que a enfocar a la injuria renal aguda mediante el diagnóstico sindrómico, mediante el diagnóstico funcional, mediante el diagnóstico fisiopatológico y etiológico. Sindrómico para confirmar el origen agudo. O es crónico o es agudo o es crónico. Funcional para determinar el grado del deterioro de la función renal. O sea, cuánto se ha deteriorado la función renal. Si es grado 1, grado 2 o grado 3, ¿no? Si es aquí en 1, aquí en 2, aquí en 3 o código 1, código 2, código 3. Fisiopatológico, el mecanismo principal que ha ocasionado esta injuria renal aguda. O sea, si es prerrenal, es renal o es obstructivo, ¿no? Y etiológico para identificar la causa, qué lo produció, ¿no? Para ayudar a el tratamiento. Por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo. Tenemos un paciente varón de 65 años de edad, que tiene pues molestias irritativas urinarias, tiene disuria, polaquiuria, tenesmo. Hace una semana, el día anterior al ingreso a la emergencia, presentó fiebre de 39 grados y presentó náuseas y vómitos frecuentes en 4 o 5 oportunidades, y cada vez que vomitaba en volumen de aproximadamente entre 200 a 350 mililitros por vez. Y ya va al centro de salud primero, en la cual el médico de la posta le indica amikacina, 1 gramo cada 24 horas por la posible infección urinaria que él tenga, ¿no? Acude a su casa y 3 días después el paciente persiste la náusea, los vómitos, y ahora hay trastorno del sensorio. Hay somnolencia, hay flapping, o sea, hay movimientos involuntarios también, de repente en extremidades, y hay disminución de volumen urinario. En la analítica, en los exámenes, y llegando al hospital por emergencia, nos muestran la creatinina en 1.89 con la urea en 110. Mira tú, o sea, de plano vemos ahí que hay una injuria renal aguda.
La creatinina 1.89, o sea, mejor dicho, está elevado 2 veces más del valor basal, casi 2 veces más del valor basal. Entonces, sindrómico, eso sería sindrómico, ¿qué sería? Determinar el origen agudo o crónico. Eso de plano es agudo. ¿Por qué? No dije no dije que estaba el paciente crónicamente enfermo. Funcional, ¿no? ¿Cuánto se ha deteriorado la función renal de este paciente? La creatinina ya lo dije, 1.80 y tantos, o sea, probablemente sea aquí en grado 2. Fisiopatológico, ¿qué fue? Prerrenal, ¿no? Náuseas, vómitos, sepsis, infección, ¿cierto? Prerrenal, muy bien. Etiológico, ¿qué lo produjo? La infección del tracto urinario. Tengo que ver qué germen fue el causante, que probablemente sea el germen más común de las itus comunitarias, la Escherichia coli, ¿no? Escherichia coli. Entonces, ¿cómo sería el diagnóstico completo? Sería una injuria renal aguda, AKIN 2 prerrenal, por una ITU por Escherichia coli. Mira tú cómo el diagnóstico cambia totalmente, ¿no? Cómo te da una visión más amplia. ¿Para qué? Para facilitar tu enfoque terapéutico, ¿no? Te permite determinar el tipo de ira y te facilita el tratamiento en este paciente. Muy bien. Obviamente, para tú hallar eso o para tú llegar a eso, tienes que investigar cómo siempre se hace su historia clínica, ¿no? O sea, los datos de la anamnesis, ¿no? Datos previos de función renal, determinar la fecha de inicio, ¿no? Y la progresión de la insuficiencia, eh, ver el volumen de la diuresis, ¿no? Investigar episodios anteriores de hipotensión de repente, presencia de infección o sepsis, ¿no? Considerar posibles causas de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o valorar antecedentes de fármacos nefrotóxicos. Mira, ahorita que recuerdo, también mencioné que el paciente o que al paciente le habían dado amicacina. De repente también es una ira mixta, ¿no? Es una ira de tipo perrenal y también parenquimal, o lo que nosotros llamamos injuria renal aguda multifactorial. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hay varios factores que van a influir en el desarrollo de la enfermedad. Doctor, ¿eso qué quiere decir? ¿Que un paciente puede ver de las tres causas? Claro que sí. ¿Por qué? Porque de repente un paciente puede tener una HBP, un proceso obstructivo, de repente, o puede tener un cálculo, proceso obstructivo, y ese cálculo haya hecho que se obstruya, ¿ve? Obstructivo. Ese mismo cálculo haya hecho que el paciente tenga una infección urinaria, sepsis, mira tú, por ejemplo, y que a su vez, en vez de colocarle una sonda, Foley para poder conservar o para poder que tenga diuresis el paciente, le dieron antibióticos, amicacina, y le dieron AINES para el dolor. Mira, nefrotoxicidad, tóxicos exógenos. Mira tú, puede ser multifactorial incluso los pacientes. Y generalmente así te llegan, ¿ah? Yo, como les decía a mis alumnos de rotación, un paciente no viene como el caso clínico que hay en sus exámenes, sino vienen por múltiples problemas. Puede ser ese caso, ¿no? Puede ser un caso de un paciente con HBP, que tiene un cálculo, que tiene una infección urinaria y que ha recibido tratamiento con antibióticos por encima de lo que debería recibir, o sea, nefrotoxicidad. Muy bien. Las pruebas diagnósticas va a ir enfocado a lo que tú en tu anamnesis quieras, ¿no? Obviamente, pues no vas a pedir todas las que están acá en la diapositiva, ¿no? No sería lo justo. No le vas a pedir al abuelito determinar criterios de ANCA, ANA, anti-DNA, anti-SMIT, crioglobulinemias. No le vas a pedir, obviamente. ¿Qué le vas a pedir? Una ecografía, por ejemplo, ¿no? Un examen de orina le puedes pedir, ¿no? Un hemograma completo, una urea creatinina para confirmar que realmente tu sospecha de injuria renal aguda sea cierta o no, ¿no? Y lo demás va a ir enfocado a lo que tú busques en el paciente. Esta es los índices urinarios que son de utilidad. Anteriormente se utilizaban, ahora no mucho, pero sí sería bueno que lo aprendan al menos los dos primeros. Ese que dice prerrenal y el siguiente que dice NTA, ¿no? Por ejemplo, el más importante es el FENA, el último, ¿no? El EFNA.
En prerrenal, o sea, la fracción de excreción de sodio, ¿no? Que se calcula el sodio urinario por la creatinina plasmática entre la creatinina urinaria. Si es menor de 1, nos da para prerrenal, y si es mayor de 2, nos da para necrosis tubular aguda, o sea, para renal, ¿no? Pero también recuerda tú que puede ser menor de 1 en casos de necrosis tubular aguda por contrastes o por pigmentos. Eso hay que tener en cuenta, ¿eh? Pregunta de examen, no te vayas a equivocar. Luego tenemos la osmolalidad urinaria, generalmente en prerrenal es más de 400, en necrosis tubular aguda es menos de 350, el sodio urinario en prerrenal menos de 20, en renal o necrosis tubular aguda más de 40, ¿ya? Y entre otros valores que ya lo tenemos ahí. Muy bien. Entonces, esta diapositiva se menciona que a las complicaciones que puede haber en la injuria renal aguda. Metabólicas, puede haber hipercalemia, acidosis metabólica, puede haber hiponatremia, hipocalcemia, hiperfosfatemia, hipermagnesemia, hiperuricemia. Cardiovascular es lo que habíamos estado mencionando, ¿no? Desde edema agudos pulmonares, pericarditis, urémica generalmente, que se viene expresado por el roce pericárdico, importante, derrame pericárdico que puede originar incluso hasta un taponamiento cardíaco, hipertensión arterial, neurológicas, todo lo que puede ser trastorno del sensorio, ¿no? Irritabilidad neuromuscular como flapping, asterixis, convulsiones, estupor, coma. Puede haber anemia, claro que sí, no solamente en enfermedad renal crónica hay anemia, también puede haber en injuria renal aguda. Gastrointestinales, lo más frecuente, náuseas y vómitos, hemorragias digestivas alta o baja y malnutrición. Otras causas menos frecuentes son la elevación del aparato hormona de repente. El tratamiento, lo principal o lo más inicial que yo tengo que hacer es tratar la causa subyacente. ¿Qué quiere decir? Si un paciente está deshidratado, ¿qué tengo que hacerlo? Hidratarlo. Si un paciente tiene una glomerulopatía, ¿qué tengo que hacer? Tratar la glomerulopatía con corticoides o con inmunosupresores. Si un paciente está expuesto a nefrotoxicidad, ¿qué tengo que hacer? Retirar los nefrotóxicos, ¿cierto? Si un paciente está sobrehidratado, ¿qué tengo que hacerlo? Mantener la hidratación adecuada, ¿no? Eso es lo principal. Tratar la causa subyacente es el tratamiento esencial y prioritario en pacientes con injuria renal aguda. También tengo que mantener una hidratación adecuada, corrección de los trastornos hidroelectrolíticos y de los trastornos ácido-base, manejar los síntomas urémicos, por ejemplo, náusea, vómitos con antieméticos, un manejo nutricional, porque recuerda tú que un paciente con sepsis es un paciente que está hipercatabólico, que necesita mayor manejo nutricional y prevenir las complicaciones como por ejemplo tenemos una encefalopatía hipertensiva, ¿no? Un edema agudo pulmonar, entre otros. Entonces, el primer causa, acá bien claro lo dice, ¿no? Acá en la diapositiva. El primer paso en el manejo de la ira es determinar la causa y reconocer cuál es lo que está pasando con este paciente, ¿no? Si es hipovolémico, si es renal o si es porrenal, para poder yo tratarlo, ¿no? El análisis posterior estará influenciado por el contexto clínico, la ubicación y la historia del paciente. Muy bien. El estado de volemia, el agotamiento del volumen puede contribuir a diversas causas de injuria renal aguda y la atención al estado de líquidos es la piedra angular en la terapia. Evitar, ¿no?, la sobrecarga hídrica, como habíamos mencionado, tampoco es hidratarlo enérgicamente y no tener un balance hidroelectrolítico, pues no sirve de nada, porque lo voy a llevar a una congestión venosa y más bien puedo causar daño renal o agravar más bien la injuria renal aguda. Bueno, son lo que habíamos mencionado. Generalmente en condiciones normales los órganos pueden perfundirse hasta con una presión arterial media de 65, así que se sugiere que los pacientes tengan una PAN más de 65, aunque hay una literatura que menciona que más de 80 milímetros de mercurio podría, ¿no?, limitar de repente la progresión y la necesidad de terapia de reemplazo renal. Podría, no es tan establecido, se podría decir. ¿Qué pasa si tengo un paciente hipotenso?
La noradrenalina es la primera opción como vasopresor para el shock. Angiotensina 2 puede tener ventajas sobre algunas personas que tienen deficiencia de angiotensina 2 y los corticosteroides generalmente se recomiendan como terapia adjuntas para pacientes con shock séptico. El riesgo de ira aumenta mediante los fármacos y agentes nefrotóxicos. ¿Qué te quiero decir con eso? Que no eres mejor médico si tu lista de medicamentos llega al 20, al 30, ¿no? ¿Han visto historias clínicas? 1, 2, 3, 20, 25. No eres mejor médico por dejar 30, 40 medicamentos en tu historia clínica. Más bien, eres mejor médico cuando dejas los necesarios y menos fármacos que puedan influir en agravamiento o desarrollo de tu injuria renal aguda. Los agentes indispensables solo deben usarse durante el tiempo necesario, lo que te decía, ¿no? De repente necesitas furosemida para disminuir esa diuresis, pero tienes que ver hasta cuando ya arranca la diuresis, ya tienes que eliminarla, porque si tú dejas la furosemida o dejas el diurético, probablemente también causes hipovolemia y puedas volver otra vez con la injuria renal aguda, ¿no? O agravar la situación. Los líquidos que contienen proporciones no fisiológicas de sodio y cloruro pueden empeorar la ira, claro que sí. Las soluciones electrolíticas equilibradas, como la solución de lactato de Rige, son preferibles en la mayoría de los pacientes. Bueno, esto es lo que es en inglés, lo que estábamos hablando ahí. Los sobrevivientes de la injuria renal aguda se enfrentan a un aumento de la mortalidad posterior a la hospitalización. Un metaanálisis demostró que la IRA se encontró una mortalidad relacionada casi al 23%, ¿no? En un análisis de más de 5 millones de pacientes dados de alta, la mortalidad dentro de los 90 días fue el 35% en aquellos con IRA y el 13% en aquellos que no desarrollaron injuria renal aguda. Las causas más comunes de muerte después de una hospitalización son la enfermedad cardiovascular, ¿no? El 28%, el cáncer, el 28% también con sus respectivas tasas de mortalidad estandarizadas. ¿Recuerdan el cuadrito que estaba en inglés? ¿Sí? ¿Recuerdan ese cuadrito que decía IRA leve, moderada y severa, A, B y C? Mira tú, se corrobora, ¿no? En el estadio moderado y severo, ¿qué decía? Riesgo de cardiovascular, ¿no? CVD, ¿no? CVD, cardiovascular disease, ¿cierto? Decía, y también decía riesgo de cáncer. Mira, acá se corrobora esa situación del cuadrito que vimos anteriormente. Cuando ya no se puede, cuando ya has hecho todo, ¿no? Has corregido la diuresis, has corregido de repente los factores de riesgos que son modificables y ya no se puede hacer nada, persiste la elevación de la ureacreatinina, pues tenemos que utilizar la terapia de reemplazo renal, que podría ser hemodiálisis o diálisis peritoneal. Y acá hay dos vertientes, uno del inicio temprano y otro del inicio tardío de la enfermedad de la terapia de reemplazo renal. No hay una diferencia significativa entre ambas terapias, ¿no? Cuando un paciente ya se eleva la creatinina a más de 4, por ejemplo, y la urea ya está con síntomas urémicos, pues se decide utilizar la terapia de reemplazo renal. Y con eso te digo que la hemodiálisis no solamente es para aquel paciente que tiene enfermedad renal crónica, sino también para aquel paciente que tiene una IRA, una injuria renal aguda, y que lo necesita. Puede ser una vez, me ha pasado casos, una sola vez, puede ser 2, 3, 4 veces, o como que lamentablemente también ha pasado que el paciente pasa de injuria renal aguda a enfermedad renal aguda y lamentablemente no logra progresar y queda en enfermedad renal crónica con diálisis. En la prevención, las medidas probadas, los que sí o sí ya, digamos que lo tienes que hacer, es evitar los nefrotóxicos, corregir los aminoglucósidos, corregir las drogas, anfotericina B, dar la anfotericina B liposomal de preferencia, radiocontraste no iónico, que son los que frecuentemente ya hay, y una hidratación en pacientes predispuestos, ¿no? Para evitar pues una injuria renal aguda por cisplatina, por radiomiolisis o por lisis tumoral, secundarios a otra enfermedad, obviamente. Los que son posiblemente eficaces, ¿no? Lo que te decía, mantener una presión, perfusión
de renal más de 80, 85. Más o menos en algunos funcionan, en otros no, así que no todavía vamos a decir que está comprobado o es estadísticamente significativo, ¿no? Fenoldopam, hace años se demostró, pero tampoco es eficaz. Lo que es eficaz, ¿cuáles son? Sí, el manitol, los diuréticos, la dopamina, ¿no? El péptido natriurético arterial no son eficaces, eso no sirve de nada. Muy bien, chicos, entonces este ha sido la presentación del... Ay, perdón. ¿Se me escuchó? Sí, ¿no? Sí, doctor. Sí, porque todos están calladitos, disculpen. Bueno, entonces esa ha sido más la presentación de injuria renal aguda. Ya lo tienen ustedes en su campus. De todas maneras, voy a mandar, bueno, si gustan, mando un PDF asociado o suficiente tienen con los que he mandado. Está bien un PDF asociado, doctor. Sí, hay un PDF bonito que está en castellano que es Diagnóstico Diferencial de Insuficiencia Renal Aguda. Se los voy a enviar para que lo chequen porque he visto que por ahí he puesto algunos datos, de todas maneras para que lo lean, ¿ya? Pues Bianca, dime. Sí, doctor, una consulta. Sí. Con respecto a creatinina, cuando te dicen en la KIN de que se está aumentado de 1.5 o de 2 veces o de sus 3 veces el valor, cuando es adulto mayor cogemos el valor basal de 0.6 y cuando es joven del 1.2 entonces, No, es el o el valor. intermedio entre 0.6 a 1.2. Claro, por eso decía yo que la creatinina es un mal marcador, porque si no tengo un control previo, no lo podría establecer, ¿cierto? Entiendo tu punto de vista. Ponte que tú estés un médico general, que estés en tu posta y que te venga ya el paciente y tú en ese momento le sacas la creatinina y está en 1.5, ¿no? Entonces ya definitivamente ahí te tienes que hacer la idea que el valor es el límite superior, 1.2, ¿cierto? Okay. Ahora, si tú tienes un paciente que ingresa por una neumonía, ponte, ¿no? Y le sacas su urea creatinina por protocolo y te sale el paciente con 0.8 y le vuelves a sacar después a las 24, 48 horas y de 0.8 te subió a 1.2, eso sería una elevación por encima de 50%, casi, ¿cierto? 0.8 a 1.2, 1.4. Entonces ahí ya podría estar entrando a injuria renal aguda aquí en 1. Y ya lo tendrías más claro si tú, por ejemplo, te llega un paciente, ese mismo paciente, y le haces su control, en la primera vez que tú lo ves tiene 0.6 de creatinina y luego a las 48 horas te sale en 1.5. Entonces ahí ya lo tienes más claro, ¿cierto? Y ahí sí hay una elevación más de 1.5 que correspondería pues a un aquí en 1, ¿no? Sí se entendió la idea, ¿verdad? Sí, cierto. Doctor, también nos envió un PDF, el primero que era injuria renal aguda, también se asocia entonces a con el otro que va a mandar. Serían dos, ¿no? De injuria renal aguda. Sí, el que les voy a enviar está sencillito, creo que se repite también algunos datos, así que, pero sí les voy a enviar porque sí me interesa que ustedes vean ahí las fases de la injuria renal aguda, ¿no? La fase de iniciación, la de diferenciación, ¿no? Para que ustedes puedan tener un punto más claro, ¿ya? Pero obviamente las preguntas van a ser de los PDF que ya he quedado con ustedes y con los delegados. ¿Sí se entiende, no? Sí, Muy bien. Muy bien. Entonces, gracias Lisbeth por ser el anfitrión, ¿ya? Gracias por habernos permitido hoy día un punto más para el siguiente siglo. No, mentira. Muchas gracias, chicos, ¿ya? Bueno, nada. ¿Alguna otra pregunta? No, doctor. Bueno, ajá, muy bien. Si no hay ninguna pregunta, nos vemos el próximo viernes en horario normal. Y nada, estudien, chicos, para su examen con tiempo. ¿Ya? Hasta luego, gracias.